viendo que ya me están confirmando. Vamos al inicio. Listo, vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Muy buenas noches a todos. Me gustaría mucho agradecer a Ferring por proporcionar a todos este webinar. Me gustaría dar las bienvenidas este webinar en conmemoración al Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Y nosotros tenemos algunos invitados, cada uno tendrá 15 minutos para dar sus charlas y después vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final. Entonces, bienvenidos. Nosotros vamos a tener al doctor Guillermo Veitia de Venezuela, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, Venezuela, profesor de la Cátedra de Gastroenterología de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela, director de posgrado de Gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas y presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, secretario del PANCO. Después vamos a tener una charla del doctor Fabián Julião de Colombia, que es médico internista de la Universidad Nacional de Colombia, estudió gastroenterología y endoscopía digestiva en la Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, trabaja en el Hospital Pablo Tobón Uribe y en la Clínica Medellín del Poblado en Medellín, Colombia. Es también un miembro fundador del PANCO y ha participado y publicado de varios estudios, diversos tópicos en gastroenterología, en especial en enfermedad inflamatoria intestinal. Y después vamos a tener el doctor Manuel Barreiro. El doctor Manuel Barreiro, él es el presidente del grupo de estudios de enfermedad inflamatoria intestinal de cronicolitis de España, el grupo de tabaco de España, que es un grupo muy fuerte, muy tradicional y que siempre nos apoya a el PANCO. Agradezco muchísimo al doctor Manuel Barreiro y ahora vamos a empezar entonces. Yo voy a hablar acerca del Secure IBD. Bueno, vamos a hablar acerca del Secure IBD, que es una database en el tiempo ahora de COVID-19, una base de datos acerca del COVID-19 en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, la COVID-19 se ha extendido muy rápido por todo el mundo. Casi 80% de los pacientes con COVID-19 tiene alguna morbidad cuando requieren terapia intensiva. Entonces, las complicaciones ocurren primordialmente en pacientes que tienen una comorbidad. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene pacientes que frecuentemente utilizan tratamientos inmunosupresivos que pueden incrementar, aumentar el riesgo de infección. Hasta el momento no hay datos que nos digan cómo el curso de COVID-19 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo no se sabe las características clínicas y las medicaciones cómo actúan. Entonces, el objetivo del Secure IBD es definir el impacto de COVID-19 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y también evaluar la asociación entre comorbidades con características de la enfermedad inflamatoria intestinal y también con respecto al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y su desfecho, su resultado en pacientes que tienen COVID-19. Muy bien.
cómo es hecho el prehinchamiento, cómo se hace el relato del Secure IBD. El profesional de salud es invitado a reportar sus casos en una plataforma de web. Los casos deben ser reportados después de un mínimo de 7 días del principio de los síntomas, porque ahí tenemos el tiempo suficiente para observar la evolución del paciente y quizás la resolución del cuadro agudo o quizás la muerte o un resultado fatal. Los datos colectados incluyen la demografía, el tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, las comorbidades, la actividad de la enfermedad a través de un acceso global del médico, el índice de masa corpórea, el humo, las medicaciones que están siendo utilizadas para el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en el momento de la infección de COVID-19. Y después también están relatados los resultados de los pacientes con COVID-19 en lo que sea la hospitalización, la necesidad de cuidados intensivos, la necesidad de ventilación mecánica o quizás el resultado fatal. Muy bien. Los métodos son a través de regresión logística multivariable, estimada con independientes efectos en la edad, sexo, los tipos de enfermedad, Crohn o colitis o no clasificada, actividad de la enfermedad, fumo, los índices de masa corpórea, los números de comorbidades, la existencia de corticoides sistémicos o el uso de antagonistas del TNF, de mesalaminas, de sulfa o el resultado primario. Los resultados iniciales fueron publicados en Gastroenterology. Como ustedes pueden ver acá está la dirección donde está la publicación en la cual yo tengo el honor de participar. Y acá tenemos algunos de los resultados. Fíjate que tenemos un análisis basada en los primeros 525 casos, hechos relatos en 33 diferentes países. Una mediana de edad de 41 años, 53% eran hombres y 84% blancos. 59% y pico 4 de enfermedad de Crohn, los otros con colitis ulcerativa. La actividad de la enfermedad los pacientes estaban en remisión 60%, 18% tenía la enfermedad leve, 19% moderada a grave y 1% desconocido. Como resultado, 30.7% de los pacientes tuvieron hospitalización, 4.6% necesitaron de cuidados intensivos, 4% ventilación mecánica, 3% muerte, 7% como un cuadro de COVID grave. Nos hicimos una relación también con el ración estándar que hubo en China, Italia y Estados Unidos, para que ustedes puedan ver que la relación había mucho menos acá mortalidad que en el COVID, pero después los datos se equilibraron. Entonces vamos a ver los resultados no que respecto a la edad. Entonces, mira acá, ustedes pueden ver que las personas con más de 60 años, entonces los más viejos, acima de 60 años, tienen una mortalidad mucho más grande. Entonces, como la población normal que no tiene enfermedad inflamatoria, la edad también es un factor importante en los casos de enfermedad inflamatoria intestinal
que adquieren el COVID-19. Miran que también los casos que necesitan de cuidados intensivos de ventilación mecánico también son los casos de personas con más edad. Entonces, la edad es un factor importante en pacientes sin enfermedad inflamatoria y con enfermedad inflamatoria. Lo mismo. Acá vamos a verificar entonces, que es muy interesante, los resultados de acuerdo con la clase de medicación, con la clase terapéutica. Y ustedes pueden verificar que lo que puede causar un impacto negativo es el uso de esteroides, tanto orales cuanto parenterales. Entonces, los corticoides pueden resultar en un resultado peor para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que adquieren el COVID-19. Aquí, para mostrar también en el análisis multivariable que el corticoide realmente tiene un riesgo más grande en los pacientes que adquieren la COVID-19. Y muy interesante y curioso que los antagonistas TNF no lo tienen. Entonces, el riesgo es más grande con el uso de corticoides, pero no con el uso de anti-TNF, al menos en nuestra casuística. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este estudio? Es un estudio robusto y que tiene una colaboración de todo el mundo. Ellos tienen una diversidad geográfica de la muestra muy grande, tanto con población pediátrica cuanto con pacientes también de la fase adulta. Es muy interesante porque los reportes son hechos directamente por el médico o por personal entrenado de medicina, de su grupo. Pero, por supuesto, tiene limitaciones. Entonces, en las limitaciones, nosotros tenemos una muestra que es conveniente, porque nosotros hicimos lo que podría ser fácil para el preenchimiento de las personas. Y también nosotros tenemos solamente casos confirmados del COVID, para no haber ninguna confusión. Pero esto puede tener algún bias. Entonces, eso puede representar un bias que puede sobre representar casos severos en áreas donde los testes están viables. Entonces, ¿qué esto representa? Mira, muchas veces un caso simple no se va a hacer ni los testes y ni se va a reportar a su médico. Entonces puede ser que nosotros tenemos los casos más graves y que no tenemos todos los casos. Y también la otra cosa acá que puede bajo representar la severidad en pacientes hospitalizados en un lugar distante o pacientes que murieran sin que lo médico tuviera conciencia o supiera que tenía morido. Entonces, los datos no son muy precisos porque hay muchas posibilidades de que se percan pacientes, pero son los mejores que podríamos tener. Acá es del día 19 de mayo de la semana pasada, los datos más actuales. Tenemos el doble de pacientes lo que en la publicación. Entonces, acá tenemos 1.170 pacientes. De nuevo, se puede ver que los pacientes que tienen más que 60 años representan el riesgo más grande. Entonces, como pueden ver, el percentual de pacientes que tienen un resultado peor, que necesitan de cuidados intensivos, ventilación mecánica y que pueden evoluir para muerte, son los pacientes que tienen más edad. Y aquí también, mire qué interesante, que con relación a la actividad de la enfermedad, no hubo ninguna diferencia entre los pacientes que estaban en remisión, que tenían la enfermedad en cuadro leve o en cuadro moderado a grave.
la respuesta, de resultado se fue el mismo. Y acá mira que los pacientes que tienen más comorbilidades son los pacientes que representan un riesgo más grande. Entonces los pacientes con una comorbilidad, 5% de riesgo más grande acá, 10% de los pacientes con 2 comorbilidades, y acá percentual de 21% de muerte en los pacientes que tienen 3 o más comorbilidades. Entonces, las comorbilidades y la edad son factores muy importantes para resultados más graves y fatales en la COVID-19 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Acá hicimos una evaluación de la presencia de pacientes que tenían la combinación de anti-TNF versus monoterapia solamente con anti-TNF sin el inmunosupresor. Y mira qué interesante que la terapia combinada, cuando comparada con monoterapia, estaba positivamente asociada con un peor resultado del COVID-19 y con la evolución para la muerte. Entonces, la monoterapia es menos grave do que la terapia combinada para pacientes que adquieren la COVID-19. En resumen, entonces, la edad avanzada, la comorbilidad y el uso de corticosteroides están asociadas a resultados malos del COVID-19 con necesidad de terapia intensiva, necesidad de ventilación mecánica y muchas veces muerte. Los antagonistas de TNF no parecen tener una asociación con las peores evoluciones del COVID-19. Entonces, solamente cuando hay la terapia combinada que el riesgo se torna más grande. Me gustaría mucho agradecer a todos y ahora yo voy a pasar entonces la palabra para mi amigo Guillermo Veitia de Venezuela, que nos va a hablar acerca de aclarando dudas en enfermedad inflamatoria intestinal. Muy buenas tardes, qué gusto compartir con todos ustedes esta actividad programada por PANCO con motivo del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Me corresponde hablar con ustedes durante estos minutos el tema aclarando dudas en la enfermedad inflamatoria intestinal y lo haremos en dos partes, dudas relacionadas con el diagnóstico y dudas relacionadas con el tratamiento. La primera duda o pregunta en relación al diagnóstico es, ¿la ileocolonoscopia es el gold estándar? ¿Por qué clasificar? ¿Eso nos ayuda? La cápsula endoscópica, ¿cuándo hacerla? La enteroscopia, ¿cuáles son sus indicaciones? La biopsia siempre es diagnóstica. El laboratorio, la proteína C reactiva y la calprotectina fecal, ¿cuál es su utilidad? La enterotomografía versus la enteroresonancia, ¿cuál de las dos nos ayuda más? En relación a la primera pregunta de la endoscopia, si es el gold estándar, comenzamos recordándole estas declaraciones de la ECO, donde nos dicen, cuando hay sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal, la ileocolonoscopia con biopsia es el procedimiento de elección para establecer el diagnóstico y la extensión de la enfermedad. No hay características específicas para colitis ulcerosa o para enfermedad de Crohn en la endoscopia. En colitis ulcerosa, los hallazgos útiles son la lesión discontinua, confluente, con una clara demarcación de inflamación entre mucosa sana y mucosa enferma cuando se trata de una proctitis o de una afectación del colon izquierdo. En enfermedad de Crohn, las lesiones son discontinuas, presencia de estenosis, fístulas, lesión perianal. Las úlceras tienden a ser longitudinales y pueden estar asociadas a una apariencia de empedrado en ilion y en colon. Estas lesiones, reducción o pérdida del patrón vascular, edema y eritema, friabilidad, aspecto granular, el exudado mucopurulento, erosiones, ulceraciones, pólipos postinflamatorios, pérdidas de las austras, estenosis, nos hacen pensar en colitis ulcerosa.
Y estas aftas, úlceras redondas, longitudinales serpiginosas, la mucosa en empedrado, estenosis, nos hacen pensar en enfermedad de Crohn. Estamos clasificando la pregunta, ¿por qué clasificar? Definitivamente, las clasificaciones nos ayudan a expresarnos de una forma universal. Nos van a permitir predecir el pronóstico de nuestros pacientes y elegir una clasificación nos va a ayudar reportándonos esos hallazgos endoscópicos. Debemos familiarizarnos con ellas y conocer las fortalezas y las debilidades y seleccionar aquellas con las cuales nos vamos a sentir mejor. Aquí vemos la clasificación de Montreal en la colitis ulcerosa. Nos dice, si tu paciente tiene una proctitis, clasifícalo como E1. Si tiene una colitis izquierda, E2. Y si tiene una pancolitis, E3. Mayo, una clasificación bastante sencilla, muy fácil de hacer, nos dice si hay en esa endoscopia sangrado espontáneo, ulceraciones, es un Mayo 3, eritema, ausencia de vasos, friabilidad, erosiones, es un Mayo 2. En el caso de que veamos eritema solamente, patrón vascular alterado, friabilidad leve, es un Mayo 1 y la mucosa normal, un Mayo 0. ¿Tiene valor esto? Claro. Si hace 6 meses, por ejemplo, tuvimos un paciente que nos consultó, hicimos la endoscopia, tenía un Mayo 3 y a los 4 meses hacemos la endoscopia de control y observamos que ya hay un Mayo 1, definitivamente las cosas fueron bien. Funcionó el tratamiento. Si en ese momento hicimos la endoscopia y tenía un Mayo 3 y ahora nuevamente tiene un Mayo 3, eso nos va a decir, tienes que hacer algo diferente porque las cosas no están funcionando, tienes que optimizar el tratamiento o buscar otra alternativa. El U6, que es una clasificación validada, bastante buena, para muchos luce como un tanto complicada, pero no lo es. Nos divide en 3 aspectos importantes como el patrón vascular, el sangrado, las erosiones y úlceras. Vemos acá como el patrón vascular 0 es mucosa normal, 1 tiene una alteración en parches de ese patrón vascular y el 2 es ausencia total del patrón. Cuando vamos al sangrado, el grado 0 es mucosa sin sangrado, grado 1, puntos rojos, el grado 2, un sangrado escaso, mientras que el 3 es sangrado resumante que a pesar del lavado se mantiene. En la parte de las erosiones y úlceras, grado 0, mucosa normal, grado 1, erosiones menores de 5 milímetros, grado 2, erosiones mayores de 5 milímetros y grado 3, ulceraciones profundas con bordes elevados. Fíjense que es fácil en el día a día tomar estos datos y reportarlos en nuestra historia como un Mayo o como un U6 y los diferentes puntajes que tenga en este caso U6, que me va a decir si tiene 0 a 1 punto, tu paciente endoscópicamente está en remisión, 2, 4 puntos enfermedad leve, 5 o 6 puntos enfermedad moderada, 7 a 8 puntos enfermedad severa. Vemos acá el valor de la clasificación de Montreal en la enfermedad de Crohn que nos dice si tu paciente tiene una enfermedad a nivel de delirium terminal, llámalo L1, es un 30% de los pacientes, L2 cuando es enfermedad colónica, L3 cuando es ileocolónica, el mayor porcentaje, como ustedes ven acá, 40%, y L4 si afecta el tracto digestivo alto, que como ustedes observan, es un muy pequeño porcentaje. Y, de acuerdo al comportamiento, lo vamos a clasificar como B1, si es una enfermedad en fase inflamatoria, B2, si es estenosante, B3, si es enfermedad penetrante, y le vamos a agregar P en el caso de que exista enfermedad perianal asociada. Este esquema, o score, o escala, o índice, como se quiera llamar, luce un tanto complicado. Verán que tampoco lo es. Es el índice sencillo, simplificado, de actividad de la enfermedad de Crohn. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar 5 segmentos: el recto, el colon izquierdo, el colon transverso, colon derecho y el ilium terminal. En cada uno de ellos
vamos a destacar las características de tamaño de las úlceras, como ustedes ven en la diapositiva. Si la úlcera tiene 0,5 a 0,1 a 0,5 centímetros, 0,5 a 2 centímetros o más de 2 centímetros. Igual vamos a hacer para la superficie ulcerada, para la superficie afectada y la presencia de estenosis sean o no franqueables. Este puntaje lo vamos a sumar y entonces el índice simple o simplificado de la actividad de la enfermedad de Crohn me va a decir si nuestro paciente está en remisión, si tiene una enfermedad leve, moderada y severa, de acuerdo con esos puntos que hemos sumado. Se dan cuenta que no es nada complicado, pero es cuestión de familiarizarnos y en el día a día, ya después que lo realicemos 2, 3, 4 veces, ya va a ser absolutamente sencillo continuar haciendo. Importante este punto. No toda ileitis es enfermedad de Crohn, pudiera ser la causa más frecuente o una de ellas, pero debemos siempre descartar otras causas. Y en este momento necesitamos observar esta información de las múltiples causas de ileitis, donde vemos causas infecciosas, las espondiloartropatías, vasculares, tumores, drogas, infiltrativas y otras misceláneas. En la parte de droga, por ejemplo, la enteropatía por Aines, algo que es importantísimo en nuestros países latinoamericanos descartar es la posibilidad de que pensamos que es un Crohn, sí, tiene características de Crohn, pero puede terminar siendo una TBC. Es ahí donde debemos tomar muestra para el patólogo y muestra para el cultivo, porque a todos estos pacientes se les debe hacer cultivo para descartar la posibilidad que estemos frente a una TBC intestinal y que no sea un Crohn. En conclusión, podemos decir en este punto de la endoscopia que es el estándar de oro actual para evaluar las lesiones de la mucosa y medir la eficacia terapéutica. Y esa meta que nos estamos proponiendo en la enfermedad inflamatoria, la curación o mejoría mucosa. Valor de la cápsula, realmente no la usamos con mucha frecuencia porque tenemos otros recursos diagnósticos de valor. La cápsula tiene sus limitaciones. Fíjense que acá en la lámina vemos los hallazgos que nos permite visualizar úlceras lineales, erosiones o úlceras aftoides, la mucosa en empedrado, estenosis, y qué nos dice ECO en relación al uso de la cápsula. En pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn e ileocolonoscopia negativa, la cápsula endoscópica puede ser la modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado. En ausencia, importante, en ausencia de estenosis o síntomas obstructivos. En caso de estos últimos estar presentes, la enterografía por resonancia magnética o por tomografía debe ser el modo de elección. Nos dice además ECO, la cápsula endoscópica del intestino delgado tiene un alto valor predictivo negativo para enfermedad de Crohn de intestino delgado. En relación a la enteroscopia, las ventajas de la endoscopia asistida por balón comparada con la cápsula incluye, por supuesto, la evaluación de lesiones atípicas, la probabilidad de obtener biopsias para el estudio histológico, ya que esta es una limitante de la cápsula, y la posibilidad de realizar intervenciones terapéuticas como dilatación de la estenosis, tratamiento del sangrado y la recuperación de cápsula retenida en casos de estenosis que pudiera ser una contraindicación de la cápsula. Pregunta y controversia frecuente. ¿La biopsia es siempre diagnóstica? ¿Cuáles son los datos que no deben faltar en un informe del patólogo miembro del equipo multidisciplinario? Bueno, ellos nos dicen que en colitis ulcerosa debemos reportar distorsión arquitectural difusa, el infiltrado inflamatorio transmucosal y continuo, la plasmocitosis basal, sobre todo en etapas iniciales de la enfermedad, los accesos crípticos difusos, agregados linfoides, depresión mucinosa, y en Crohn, regularidad críptica focal discontinua, la inflamación crónica focal transmural, también discontinua, granulomas epitelioides no caseificantes y la irregularidad de la arquitectura vellosa. Repito, son estos datos
los que no deben faltar en un informe de nuestro patólogo. Pregunta que también nos hacemos con frecuencia. ¿La proteína C reactiva es un marcador fiable de actividad inflamatoria intestinal? No hay muchos estudios y qué bueno que hagamos este tipo de reuniones con frecuencia para ver si comenzamos a motivarnos y a realizar estudios multicéntricos, porque así como los europeos hacen muchos estudios multicéntricos y los norteamericanos también, nosotros en Latinoamérica con PANCO pudiéramos perfectamente hacer nacer la idea de trabajar conjuntamente y que desde ahora realicemos estos trabajos multicéntricos y nosotros poder demostrarle al mundo nuestras experiencias. En relación a la proteína C reactiva, repito, no hay muchos estudios, pudiéramos hacerlo. La correlación con el CDI es estadísticamente significativa, pero tiene una asociación débil. Es más sensible, sí, es cierto, para la enfermedad de Crohn que para colitis ulcerosa. Tal vez la explicación es la inflamación transmural que vemos en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Es útil para el monitoreo de la enfermedad de Crohn sintomática y asintomática. Puede brindar una medición objetiva de la inflamación para tomar decisiones en el tratamiento y en un programa de monitoreo recomendado en nuestros pacientes con enfermedad de Crohn. Deberíamos hacerla al inicio a todos los pacientes, en pacientes sintomáticos que reciben terapia de inducción y en pacientes con enfermedad fistulizante, en ellos cada 4 semanas. La declaración número 4 de nuestro consenso PANCO en el 2015 nos dice lo siguiente: los reactantes de fase aguda, como proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, son inespecíficos, pero deben realizarse si se sospecha el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. También son útiles en la monitorización de actividad inflamatoria en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En muchos países, lamentablemente, no disponemos de la calprotectina. Y surge la angustia: si no tengo calprotectina, ¿qué hago? ¿Cuál es realmente la utilidad de la calprotectina en enfermedad inflamatoria? Aquí vemos: distinguir una enfermedad orgánica de una funcional, como el intestino irritable. Distinguir el paso de enfermedad inflamatoria quiescente a activa. Nos pone a pensar si hay necesidad que optimicemos el tratamiento. Nos ayuda a predecir respuesta a ese tratamiento, predecir el riesgo de recaída y definir una remisión profunda en ausencia de síntomas y lesiones endoscópicas. No olvidar que hay condiciones no EII que pueden alterar la calprotectina fecal. Y aquí vamos a mencionar las infecciones, condiciones inflamatorias, neoplasias, fármacos. Fíjense cómo los mismos inhibidores de bombas de protones y los AINES pueden alterarnos la calprotectina. Esto le da las limitaciones que conocemos en ella. Pasamos a las imágenes y nos encontramos con 2 recursos valiosos: la enterotomografía, la enteroresonancia. La enterotomografía nos permite el realce de la mucosa con el contraste, engrosamiento y edema de la pared, cambios extramurales como el signo del peine, nódulos linfáticos aumentados de tamaño, mientras que la enteroresonancia, mejor resolución de contraste en tejidos blandos y permite examinar el intestino delgado sin exposición a radiaciones. Ventaja indiscutible. Es ideal para población joven que amerita estudios repetidos. Siempre que hablamos de enteroresonancia, recordamos a nuestros amigos españoles, ya que ellos trabajaron incansablemente para hacer este índice María, que nos dice que ha mostrado una muy buena correlación con el CDX. ¿Qué podemos entonces demostrar con una tomografía? Los diferentes subtipos: inflamatorio activo, edema de la mucosa, úlceras, inflamación transmural, el subtipo penetrante fistulizante, el subtipo fibroestenótico, estenosis, obstrucción intestinal sin inflamación, o fibróticas que requieren tratamiento químico, o en fase inflamatoria que pueden responder bien con tratamiento médico. Y la pregunta: ¿enterotomografía o enteroresonancia? Bueno, esto es bien controversial también. En reuniones que hemos tenido con nuestros radiólogos que integran el equipo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria intestinal, hemos acordado que definitivamente desde el punto de vista clínico la enteroresonancia tiene beneficios sobre la tomografía. Permite, sí, la evaluación mejor de esa región perianal, esas complicaciones
parietales y extraparietales, el diagnóstico de colecciones, lesiones neoplásicas sin el uso de contraste. No hay duda que si ponemos en la balanza desde el punto de vista clínico los dos métodos, que son buenos los dos, la enteroresonancia va a tener una ventaja. Pero desde el punto de vista técnico hay limitaciones por el tiempo de estudio. Una enterotomografía se hace en pocos minutos, mientras que una enteroresonancia lleva mucho tiempo. Generalmente en nuestros países tenemos más tomógrafos que resonadores. Es cuestión de discutir con nuestros radiólogos, repito, cuál va a ser de los dos estudios el que mejor información nos puede aportar en el caso que estamos refiriendo, para conocer exactamente, sobre todo en enfermedad de Crohn, cómo está ese intestino delgado. Y llegamos entonces a las partes de las dudas en el tratamiento, y yo los invito a que realicemos un cuestionario muy parecido al que le hacemos a nuestros residentes de posgrado y formulemos las siguientes preguntas, respuestas que nos van a permitir aclarar muchas de las dudas que algunas veces se nos presentan. Los aminosalicilatos sería la primera. ¿Es la piedra angular del tratamiento en colitis ulcerosa? La respuesta: múltiples revisiones sistemáticas y metaanálisis demuestran que los aminosalicilatos son altamente efectivos para inducir la remisión y prevenir la recurrencia en colitis ulcerosa. ¿Y qué vimos en enfermedad de Crohn? Es un punto controversial. Realmente hay mucha discrepancia. Unos opinan de una forma, otros opinan de otra. Incluso ECO nos menciona en una de sus declaraciones que pudiera ser útil en aquellos casos de enfermedad colónica localizada, es decir, que tiene menos de 30 centímetros de afectación. Entonces, tengamos esa información. Tiene limitaciones en el uso en los pacientes con enfermedad de Crohn, pero es absolutamente muy buena, tanto la sulfasalacina como la mesalacina en colitis ulcerosa. La otra pregunta sería: ¿necesitamos laboratorio de control para detectar efectos adversos a tiempo? Sí, definitivamente sí. Así vamos a detectar posibles efectos colaterales de manera precoz y evitar el avance de ellos. ¿Cuándo? Al principio lo podemos hacer cada 15 días. Después lo hacemos trimestral. Debemos entonces en este momento recordar lo que acabo de decir. Los aminosalicilatos son piedra angular del tratamiento. Los dos son buenos, sulfasalacina y mesalacina, pero sulfasalacina tiene más efectos adversos que mesalacina. Viene ahora el punto de la dosis. ¿Estamos subtratando? Creo que la respuesta pudiera ser lamentablemente sí. Las dosis mayores a 2 gramos por día de mesalacina son más efectivas que las dosis menores para inducir remisión y reducir el riesgo de recurrencia en la colitis ulcerosa quiescente. En colitis ulcerosa moderadamente activa, estos pacientes que son tratados con altas dosis de mesalacina 4.8 gramos tienen una respuesta significativamente mayor en la inducción de la remisión que si son tratados con 2.4 o con 2, dependiendo del medicamento que estemos usando. Conclusión: no vamos a incurrir en los errores que se están cometiendo en muchos sitios de subtratar. Y esto no es otra cosa que tratar con dosis subterapéuticas, tratar con dosis bajas. En la crisis, 4.8 gramos. En el mantenimiento, 2.4. Vamos a dejar este concepto muy claro para que no cometamos estos errores que he mencionado del subtratar. La otra pregunta sería: ¿vía oral, rectal o combinado? Y la respuesta: se pueden usar supositorios en el caso de proctitis y espumas o enemas para la colitis izquierda. Si bien los supositorios son insuficientes en extensiones superiores a la proctitis, la administración simultánea con el tratamiento oral nos va a aportar beneficios para mejorar el pujo y el tenesmo que algunas veces presentan nuestros pacientes. La siguiente pregunta, y aquí vamos a detenernos un poco: esteroides sistémicos, ¿por cuánto tiempo? ¿Los estamos usando por tiempo prolongado? ¿Estamos cometiendo errores en esta materia? Vamos a pensar eso. Son agentes antiinflamatorios potentes para el tratamiento de los pacientes con actividad moderada, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, y la leve no respondedora.
no tienen absolutamente ningún papel en el tratamiento del mantenimiento de la remisión. Cuando usamos la vía endovenosa, 1 miligramo por kilo por día de metilprednisolona, 60 miligramos máximo, por 5 a 7 días, o hidrocortisona 400 miligramos, ellos permanecen como pilar de tratamiento convencional en la colitis ulcerosa activa grave. Por vía oral, para la enfermedad moderadamente activa, 40 miligramos de prednisona durante una semana. Esa dosis la vamos a comenzar a bajar en la medida en que el paciente vaya mejorando. Luego seguimos 30 miligramos día durante una semana, luego 20 miligramos día durante un mes y vamos entonces disminuyendo la dosis a 5 miligramos día por semana. Esto coincide con una declaración también de ECO. Y en este momento estamos como que dando tiempo a que, por ejemplo, si hemos decidido que la terapia de mantenimiento va a ser con tiopurinas, ya las hemos comenzado y en el lapso de este tiempo se va a iniciar el inicio de la acción de ese mecanismo de acción de las tiopurinas que sabemos que se tarda algunas veces unos 3 meses. En enfermedad de Crohn con actividad severa, usamos las mismas dosis que se emplean en colitis ulcerosa. Recientemente llega este recurso que definitivamente tiene muchos beneficios. La pregunta es budesonida en colitis ulcerosa, en enfermedades de Crohn. La budesonida MMX oral, 9 miligramos día, comprimidos de liberación prolongada, demostró ser segura para la inducción de la remisión en pacientes con colitis ulcerosa activa leve a moderada. La formulación rectal más difundida de los corticoides no sistémicos consiste en 2 miligramos de budesonida en 100 mililitros de solución salina isotónica o en espuma. En enfermedad de Crohn, la budesonida con cubierta entérica de liberación ileocecal a dosis de 9 miligramos demostró beneficios consistentes para enfermedad de Crohn activa ileal o ileocolónica. Inmunomoduladores nos ayudan, son definitivamente drogas ampliamente indicadas y muy útiles, pero, cuidado, deben utilizarse bajo control estricto por sus potenciales efectos adversos, siendo el más destacable en este momento mencionar la depresión medular, en general dosis dependiente, que puede conducir o condicionar infección. El efecto terapéutico, como lo mencionamos hace unos minutos, se observa generalmente a los 3 meses, por lo tanto, estos fármacos no tienen ninguna indicación en los ataques severos. Y algo muy importante para evitar el subtratar nuevamente acá. Las dosis terapéuticas son con azatioprina, 2 a 2.5 miligramos por kilo de peso y 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso para las 6 mercaptopurina. La pregunta, y ya vamos terminando, terapia biológica siempre, no todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal necesitan terapia biológica. Hay las indicaciones en enfermedad de Crohn luminal moderada severa, en enfermedad fistulizante, enfermedad refractaria, corticodependencia, intolerancia a corticoides en uso puente en pacientes naïf a inmunosupresores, refractariedad a inmunosupresores, la pérdida de respuesta, por supuesto, la prevención de la recaída postquirúrgica. Y en colitis ulcerosa, la refractariedad, la corticodependencia en colitis ulcerosa moderada a severa y manifestaciones extraintestinales como articulares, dermatológicas, entre otros. La última pregunta, ¿hasta cuándo tratar? Bueno, hay preguntas sin respuesta y yo creo que esta pudiera ser una de ellas. Pero bueno, vamos a tratar de buscarle la mejor orientación. Aquí tenemos que plantearnos varios escenarios. No es lo mismo dejar de tratar o suspender la terapia en un paciente con enfermedad de Crohn que en un paciente con colitis ulcerosa. Nos tenemos que preguntar desde cuándo está recibiendo el tratamiento, ha tenido buena adherencia al tratamiento. Esa mejoría endoscópica y clínica que estamos viendo en este paciente, ¿cuántos años lleva de mejoría? Es decir, tenemos que individualizar los casos y hacer ese equipo, paciente, familiar, incluso enfermera, médico y todo ese equipo multidisciplinario EII, para decidir si es conveniente suspender la terapia, explicándole al paciente, por supuesto, la probabilidad de recaída que, como todos sabemos, se presenta en un porcentaje nada despreciable de todos ellos. El punto entonces del hasta cuándo tratar es
básicamente individualizar los casos y decidir dependiendo las características de cada uno de ellos. Finalmente, entonces, vamos a las conclusiones, mensajes que nos llevamos a nuestras casas, y el primero de ellos es la ileocolonoscopia, es el gol estándar en el diagnóstico. En la práctica diaria debemos acostumbrarnos a usar clasificaciones clínicas y endoscópicas. Recordar que no toda ileitis es enfermedad de Crohn. No olvidemos aquí la posibilidad de tuberculosis intestinal. La proteína C reactiva y la calprotectina fecal son útiles en el diagnóstico y en el seguimiento. La biopsia no siempre es diagnóstica, pero es de gran valor y es importantísimo que tengamos en nuestro equipo multidisciplinario EII a un patólogo enamorado de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. Eso es un recurso humano indispensable para que las cosas funcionen cada vez mejor. La enterotomografía o enteroresonancia son de gran valor para la evaluación en enfermedad de Crohn. Los aminosalicilatos son la piedra angular en el tratamiento de la colitis ulcerosa. Los esteroides solo están indicados en la crisis. Mucho cuidado con el uso prolongado y el uso en mantenimiento de esteroides. No tienen ninguna indicación como mantenimiento. La azathioprina tiene eficacia, y otros inmunomoduladores, tiene eficacia demostrada como monoterapia o como terapia combinada. La terapia biológica tiene sus indicaciones claras en enfermedad inflamatoria intestinal. Repito, no todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal necesitan terapia biológica. Y, repito, para aclarar la duda, hasta cuándo tratar, debemos individualizar los casos. Realmente ha sido un verdadero honor estar con ustedes en este webinar de Panco. Muchísimas gracias por su atención. Inflamatorio intestinal en tiempos de COVID-19. Por favor, Fabián. Ok. Entonces, les decía que los casos en los países latinoamericanos, a diferencia de otros países que han visto ya el descenso, la parte descendente de la curva, los casos en Latinoamérica, incluyendo México, Brasil, Colombia, Argentina, están subiendo. Y esto lo que han hecho nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes nos mandaron a cuarentena, lo cual evitaron el pico. Nos preparamos mejor el sistema de salud para atender a estos pacientes, pero yo creo que todavía estamos en esta fase ascendente llegando al pico. Por lo tanto, el primer mensaje es que por ahora no pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en nuestros consultorios. Veámoslo cuando ya haya descendido la curva, en este momento en los cuales ahí sí ya podemos atenderlos de forma presencial, obviamente dependiendo del riesgo de cada paciente. La charla la vamos a dividir en 3 preguntas. La primera es, ¿existe un riesgo incrementado de infección por el coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, lo primero que les voy a decir es que el SARS-CoV-2, para poder ingresar a la célula y posteriormente replicarse y volver a salir, ¿cierto? Necesita un receptor que es el receptor de la angiotensina, enzima convertidora de angiotensina 2 que tenemos acá. Esta enzima, y en esta publicación reciente lo demuestra, se encuentra el órgano donde más se encuentra es en el colon, como ven en esta gráfica. Obviamente también el músculo cardíaco, los inhibidores son antihipertensivos, también en el riñón, también en el esófago, también en la lengua, también en muchas otras partes, ¿no? De ahí que no se haga raro que los pacientes con COVID-19 presenten síntomas gastrointestinales. En este metaanálisis de 40 estudios, 12.5% de los pacientes tienen, por ejemplo, diarrea, ¿no? Y los pacientes que tienen manifestaciones gastrointestinales son más severos comparado con pacientes que tienen COVID, pero no tienen síntomas gastrointestinales. Y también sorpréndese que el 50% de estos pacientes se les ha aislado el RNA del virus en la materia fecal, sin que esto quiera decir que el virus tiene transmisión por la materia fecal. Eso hasta el momento no se ha demostrado. La expresión de estos receptores en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es un poco diferente. Miren, por ejemplo, acá, cómo comparados con pacientes que no tienen enfermedad inflamatoria intestinal, los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen mayor expresión de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, tanto en Crohn como en colitis ulcerativa, pero mucho más en enfermedad de Crohn.
Y asómbrense de que también pacientes tanto inflamados como no inflamados comparados con controles, tanto en el ilium terminal como en colon, en esta publicación de este mes en GAT. Pero a pesar de que existe teóricamente un riesgo de que estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad que afecta el colon, puedan tener un riesgo incrementado de tener esta infección por SARS-CoV-2, miren lo que dicen los datos. Me encantó esta publicación de Peter Higgins, en marzo 28 del 2020, habían 639,000 casos en el mundo. En Europa y Estados Unidos tenía alrededor de 200,000 casos. Y lo esperado, teniendo en cuenta la prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, es 1 por cada 300 habitantes en estos dos, este continente y este país. Por lo tanto, se esperaban 656 casos con la coexistencia enfermedad inflamatoria más COVID-19. Sin embargo, en ese momento, en el registro Secure, que ya habló el doctor Flavio, solamente habían 117 casos con tasa de hospitalización y de casos complicados similar a la de los pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal. Para el día de hoy, entre Europa y Estados Unidos hay 1.711.000 casos de COVID-19. Si esta prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal, pues teniendo en cuenta esta prevalencia, si fuera proporcional, tenemos 12.300 casos de pacientes con enfermedad inflamatoria infectados con COVID-19 y una mortalidad mundial alrededor de 6.2% en este momento. El Secure IBD ya mostraron los datos solamente en 1.170 casos, o sea, 10 veces menos que 12.300 que serían los esperados, con una mortalidad inferior que no es 6%, que es la mortalidad global, solamente una mortalidad del 4%. Que haya su registro es una opción. Ya Flavio dijo que estos pacientes reciben inmunosupresores que los pueden proteger de tener esta infección viral. Es otra teoría que está por demostrarse. ¿Qué dicen los expertos? Los expertos, los miembros del grupo, la Organización Internacional para el Estudio de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, de la cual hace parte el doctor Flavio Steinwart, tiene 89 miembros expertos de 26 países, se reunieron para esa misma fecha que el doctor Higgins publicó lo que mostramos en la anterior diapositiva. Ellos discutieron 76 statements, 66 de ellos, y consideraban que era tratamiento inapropiado, lo calificaban de 1 a 3, incierto de 4 a 6 y apropiado de 7 a 9. En total 26 fueron apropiados, 31 fueron inapropiados. Además medían el índice de desacuerdo. El índice de desacuerdo, si daba menor de 1 había acuerdo, si daba mayor de 1.5 había desacuerdo. Entonces la primera declaración que ellos discutieron fue el riesgo de infección con SARS-CoV-2 es el mismo si un paciente tiene enfermedad inflamatoria o no tiene enfermedad inflamatoria. Todos estuvieron de acuerdo que el riesgo era el mismo, a pesar de todo lo que fisiopatológicamente ya he explicado. La votación fue de hoy, consideraron apropiado. Pero en el caso en la declaración de que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con inflamación activa, si estos pacientes tenían incrementado el riesgo de tener la infección por SARS-CoV-2, la categoría fue incierta, no se pusieron de acuerdo. ¿Qué dicen los médicos miembros de ECO? Una encuesta de 39 preguntas, 813 médicos, dentro de los cuales me incluyo de 72 países, hicieron un par de preguntas. ¿Enfermedad inflamatoria intestinal está asociada a un riesgo incrementado de tener COVID-19? No, 54%, pero pues sí, 15% y no sé, por ahí 30%. Por lo tanto, muy dividida la opinión. Y si los medicamentos que usamos para tratar estos pacientes con enfermedad inflamatoria están asociados a un riesgo incrementado de COVID-19, la mitad, 26% sí, y probablemente sí 41%, o sea, casi el 67%. Por lo tanto, muchos médicos que manejamos enfermedad inflamatoria intestinal podemos creer que las drogas están asociadas a un incremento de riesgo de esta enfermedad. Pero teniendo en cuenta los hallazgos del Secure de que los pacientes con más comorbilidad tienen mayor riesgo, los pacientes, yo diría que mayor de 60 años, no más de 70 años, tienen mayor riesgo, la Sociedad Británica de Gastroenterología estableció un riesgo individual para cada paciente con enfermedad inflamatoria. Por lo tanto, la respuesta es si hay más riesgo de enfermedad inflamatoria va a depender mucho de la característica individual de cada paciente. Si tienes enfermedad inflamatoria y tienes comorbilidades respiratoria, hipertensión o diabetes, edad por encima de 70, dicen ellos, yo diría por los hallazgos que nos mostró Flavio, por encima de 60. Si estás con esteroides intravenosos o esteroides orales, prednisolona mayor de 20 miligramos,
Si estás con terapia combinada, como mostró Flavio, que hay más riesgo de desenlaces negativos. Y si tienes enfermedad activa, probablemente tienes que quedarte en la casa. Eso eres de alto riesgo, no puedes salir. Moderado riesgo, pacientes con monoterapia con anti-TNF, con ustekinumab, con vedolizumab, con tiopurina, con metotrexate, con prednisolona, pero en dosis menores de 20. El distanciamiento social es estricto, pero no tanto como que no puede salir de la casa. Y definitivamente los pacientes de bajo riesgo son aquellos que tenemos en 5-ASA, en terapia rectal, en budesonida, en antidiarreico. Estos pacientes tienen el mismo riesgo que una persona que no tenga enfermedad inflamatoria intestinal. La segunda pregunta es, ¿qué recomendaciones se deben hacer a pacientes y centros de enfermedad inflamatoria durante la pandemia COVID-19? Entonces, para pacientes, la Organización Internacional del IOIBD recomienda que las mismas recomendaciones de la OMS para todos los habitantes de este planeta los tienen que hacer los pacientes inflamatorios intestinales. ¿Cuáles son? Lavado de manos, no tocarse la cara, salir con tapabocas, evitar usar baños públicos, en fin. Definitivamente, continuar tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal es clave. Esos pacientes, si suspenden la droga, entre un 20 hasta un 5. Y en este momento recaer, teniendo en cuenta que muchos hospitales están llenos con pacientes con COVID, no es la mejor opción. Definitivamente tienen que tener contacto permanente con su centro de enfermedad inflamatoria intestinal. Se les aconseja teletrabajo en lo posible y distanciamiento físico, no social, porque constantemente uno se está comunicando, pero preferiblemente el término distanciamiento físico, obviamente dependiendo del riesgo individual por las guías británicas que ya les mencioné. La consulta virtual es clave y los reportes de laboratorios también tendrían que ser por correo electrónico. No, definitivamente no fumar. Sabemos que en Crohn es clave no fumar. Parece que en colitis ulcerativas también, y durante esta pandemia tampoco es recomendable fumar. Los AINES se han visto que pueden deteriorar a los pacientes con COVID, por lo tanto no es recomendable, y también deterioran a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Vacunación contra influenza y neumococo es clave. Los pacientes que tengan déficit de vitamina D deben recibir suplencia de vitamina D. Sabemos de las propiedades inmunomoduladoras que tiene la vitamina D en estos pacientes. Y definitivamente evitar viajes innecesarios, cruceros, en fin. Para el modelo de atención de los centros, me he copiado o he traído el modelo de atención de la Clínica Humanitas que lidera el doctor Danese, donde tienen un equipo que la mitad está trabajando, la otra mitad está trabajando desde casa, la mitad va al hospital, la otra mitad en la casa. A todos se le hace un triaje, se le llama 24 o 48 horas antes, a cuáles, a los pacientes que requieren infusión, que están en estudios clínicos. Esos pacientes se les llama así para ver si pueden ir al hospital. Solamente se atienden pacientes que necesitan consultas urgentes, procedimientos endoscópicos urgentes o cirugías urgentes. Ya en la unidad de infusión o en la unidad de estudios clínicos, los pacientes se aplican los medicamentos, pero separados entre 1 y 2 metros el uno del otro, y el personal médico y enfermera, todo el equipo de protección. Los pacientes reciben su medicamento en la casa y por ahí 3 meses, no solamente un mes, para que cada mes no tenga que estar pidiendo la fórmula, sino se le da por 3 meses mientras se estima que puede durar esta pandemia, por lo menos el pico. Los pacientes que reciben medicamentos subcutáneos, por ejemplo, adalimumab, que es un biológico, también tiene que aplicárselo en la casa, no tiene que ir al centro a aplicárselo. Y definitivamente las reuniones multidisciplinarias se hacen virtuales en estos pacientes. Esta encuesta, en la que participaron más de 3.815 pacientes, incluyendo 400, me llamó la atención, 400 pacientes de Brasil, 58% con Crohn, 72% mujeres. Le preguntaron que si están teniendo problemas en localizar a tu médico desde el inicio del COVID-19, 40% no, pero 60% sí. O sea, un alto porcentaje de los pacientes se han quedado solos en esta pandemia. Si tu médico te explica sobre el COVID-19, 31% contestó que no le explica. Entonces esto es clave. Tenemos que explicarle a los pacientes con calidad sobre qué es esta pandemia y cómo los puede afectar. Y 75% de los pacientes tienen miedo de ir al hospital o al centro de enfermedad inflamatoria intestinal debido al miedo a contagiarse por el SARS-CoV-2. La última pregunta es, ¿debemos modificar el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal durante la pandemia COVID-19?
Este artículo es clásico sobre el riesgo de infecciones asociado con corticoides, un estudio hace más de 30 años, 71 estudios, y miren el riesgo 12% versus 8% con diferencia significativa. Pero de aquí, de este artículo salió de que la dosis de esteroide menor de 20 miligramos tiene menos riesgo de infección. Miren que el valor de P no es significativo comparado con dosis de 20 a 40 o más de 40 prednisolona. Por lo tanto, esa es la recomendación que hoy en día damos a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. También muchos nos preguntan en estos webinars, ¿será que el esteroide no le puede ayudar si el paciente desarrolla neumonía por COVID? Este estudio no es en COVID, pero sí es con influenza. Es un metaanálisis publicado también hace algunos años, donde los pacientes con corticoides tuvieron más mortalidad comparado con los pacientes controles, 681, 554, RR de 1.75. Por lo tanto, esteroides y neumonía asociado a virus, no se ha dicho una palabra, esperemos nuevos resultados. Riesgo de infecciones virales con tiopurinas, eso hace rato se viene mencionando esto sobre el riesgo de infecciones virales asociado al uso de azatioprina y 6-mercaptopurina. Este estudio francés de hace un par de meses con 2.645 pacientes, 31 infecciones virales serias, demostró que solamente el tener activa la enfermedad y usar azatioprina o 6-mercaptopurina es de riesgo en análisis multivariado para tener infecciones virales. Por lo tanto, miren que ni 5-ASA, ni esteroide, ni metotrexate, ni terapia combinada, ni anti-TNF tiene ese riesgo. Por lo tanto, siempre está asociado un riesgo de infección viral con la tiopurina, además de la linfopenia que produce la tiopurina, que eso es otra cosa, ¿no? Los pacientes con linfopenia tienen más riesgo de hacer COVID severo, 3 veces más riesgo comparado con aquellos que no hacen linfopenia. También existe riesgo de infección viral por herpes zóster con el uso de tofacitinib en colitis ulcerativa. Estos son datos de los OCTAV, que son los estudios que se utilizaron, que se realizaron para aprobar tofacitinib en colitis ulcerativa, y sobre todo con la dosis de 10 miligramos 2 veces al día. Miren que el riesgo puede ser 4 veces más en total, en la corte total, con la de 5 miligramos es 3 veces más. Por lo tanto, siempre se recomienda que si va a usar en esta pandemia tofacitinib, ojalá la dosis de 5 miligramos 2 veces al día en vez de la de 10 miligramos 2 veces al día. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la vida media de los medicamentos en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo suspender una tiopurina que tiene una vida media de 6.8 días y el paciente probablemente a los 40, 50 días todavía va a tener tiopurina en su organismo, casi ya después de finalizada la pandemia, que quitar una prednisona que hasta 3 días puede demorar el paciente con este medicamento posterior a la aplicación, ¿no? Por lo tanto, es diferente quitar prednisona, metotrexate y tofacitinib con unas vidas medias muy cortas comparados con tiopurinas o todos los biológicos que miren que la vida media es de muchos días, por lo cual su eliminación puede ser de 1 hasta 2 meses posterior a su aplicación. Ya nos mostró Flavio sobre lo que se ha encontrado en el SECURE, sobre que los pacientes con esteroides orales o parenterales van a tener más riesgo de desenlaces desfavorables como entrada a UCI, ventilación mecánica y muerte. Sulfasalacina, mesalamina también, esto no lo puedo explicar porque no tienen propiedades inmunosupresoras, pero es lo que está saliendo hasta el momento. Terapia combinada también, como vemos acá, anti-TNF más inmunosupresor. Mientras que anti-TNF, interleuquina 12, 23, antiintegrinas, metotrexate tienen un factor de riesgo, el resultado del desenlace es más favorable. Por lo tanto, hay 3 escenarios clínicos para recomendar el tratamiento de enfermedad inflamatoria y COVID-19. El primero es 5-ASA se puede utilizar para prevenir SARS-CoV-2, sí. Budesonida también. Azatioprina también, metotrexate, anti-TNF, vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib. No suspender ningún medicamento. El único que podemos hacer en un paciente que esté asintomático con enfermedad inflamatoria intestinal es disminuir la dosis si tiene prednisona por debajo de 20 miligramos por día. Si el paciente se llega a infectar con el SARS-CoV-2, o sea, tiene una prueba positiva, pero no desarrolla la enfermedad que es la COVID-19, puede continuar 5-ASA, probablemente budesonida, probablemente el anti-TNF, vedolizumab y ustekinumab, dependiendo de la evolución clínica de este paciente. Pero si el paciente definitivamente desarrolla la enfermedad, probablemente solamente 5-ASA, budesonida y de pronto vedolizumab. El resto de los medicamentos habría que detenerlos, esperar y suspenderlos por el momento.
Para finalizar, este algoritmo de manejo de enfermedad inflamatoria y COVID-19, si tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión con su tratamiento, que continúe su tratamiento sin problema. Si tiene síntomas de COVID, hay que hacerle prueba. Si no tiene, debe continuar el tratamiento, pero si tiene dosis por encima de 20 miligramos de prednisona, hay que disminuirla gradualmente, como hacemos todos con nuestros pacientes. Si el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal activa y tiene síntomas de COVID respiratorio y aún no teniéndolos, sabemos que por fisiopatología puede que tengan algo más riesgo si está activa la enfermedad, y sabemos que algunos pueden tener diarrea como manifestación de COVID-19 aún sin tener síntomas respiratorios. Yo creo personalmente que estos pacientes, a todos los que veamos con enfermedad inflamatoria intestinal activa y lleguen al hospital por urgencia, debe hacerle la prueba para coronavirus. Si la prueba es negativa, es una recaída, probablemente manejemos como manejamos todas las recaídas, en el momento evitar colonoscopia o si acaso rectosigmoidoscopia, si la ven absolutamente necesario. Pero lo recomendado es no iniciar tiopurina, se va a demorar 4 meses en empezar a actuar. No iniciar metotrexate, recuerden que el riesgo de hasta 3% en los pacientes que uno inicia metotrexate de neumonitis, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y por el riesgo de linfopenia también y riesgo de infecciones virales, no iniciar tofacitinib. Si el paciente tiene la prueba positiva y está sintomático o tiene un COVID leve, estos pacientes se manejan ambulatorios, se continúa sin coasa y budesonida, se le disminuye la prednisona, pero eso sí, paramos azatioprina, metotrexate y tofacitinib y retrasamos biológicos 2 o 3 semanas según la evolución del paciente. Si el paciente tiene COVID-19 moderado o severo, se hospitalizan, hay que tratar el COVID con las medidas de soporte que ya el intensivista nos dirá, ¿cierto? Se continúa sin coasa y budesonida, se disminuye y se para la prednisolona y no aplicar biológicos en este momento. Cuando reiniciamos tratamiento, básicamente cuando se resuelvan los síntomas, y algunos recomiendan hacer 2 pruebas PCR, reacción en cadena de polimerasa, espaciadas 24 horas, 2 pruebas, y si las 2 pruebas salen negativas, el paciente podría ya empezar su terapia biológica o el tratamiento inmunosupresor que se le suspendió. Pero lo ideal sería realizar anticuerpos. Ya en nuestro hospital tenemos pruebas cualitativas. Tiene anticuerpo IgG positivo e IgM negativo, ya ese paciente podría reiniciar terapia biológica. O el inmunosupresor que ya se le había suspendido. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fabián. Muy buena charla. Y ahora, a continuación, vamos a llamar al doctor Manuel Barreiro, que nos va a hablar sobre nuevas terapias en la enfermedad inflamatoria intestinal. Manuel, por favor. Hola, buenas tardes a vosotros, buenas noches, muy noches aquí en España, pero es como siempre un placer acompañaros con Panco en un día, bueno, pues un día tan especial como el Día Mundial de la Inflamatoria, y sabéis que como presidente de GTQ pues estamos encantados de colaborar juntos en esta y muchas acciones. Bueno, pues yo un poco os voy a hablar de nuevas terapias. Cuando me proponen hablar de nuevas terapias, pues más que una conferencia, piensas que tienes que dar un curso de varios días, porque la verdad es que la enfermedad inflamatoria es probablemente el área donde más novedades ha habido en la gastroenterología en los últimos años. Pero yo voy a empezar hablando un poco, voy a poner en valor lo primero que tuvimos, que fueron los anti-TNF, y después hablaré de vedolizumab, ustekinumab y tofacitinib. Y no voy a comentar los estudios que tanto se hablan en los congresos, sino voy a hablar un poquito también de mi experiencia personal y mis opiniones, que son lo que creo que más le pueden valer. Y finalmente hablaré un poquito de las nuevas terapias, que muchas de ellas, como veremos, no las he usado porque solamente están en ensayo clínico. Cuando hablamos de la pirámide clásica de tratamiento de la enfermedad inflamatoria, bueno, pues como se ha visto, pues al principio los fármacos biológicos, los anti-TNF, se utilizaban solo en los casos más graves, pero desde hace un tiempo, por lo menos en España, lo utilizamos ya en casos más moderados. Y la verdad es que los anti-TNF son unos fármacos muy, muy buenos. Han cambiado totalmente la historia natural de la enfermedad inflamatoria intestinal. Han disminuido los ingresos, las cirugías. Es cierto que tienen algunos peros que veremos después, la pérdida de respuesta, las infecciones. Pero la llegada de los nuevos fármacos nos ha abierto
más escenarios. Yo siempre digo que los pacientes milagro, y aquí pongo 2 pacientes milagro, las primeras fístulas que cerraron y curación mucosa, fueron con los anti-TNF. Entonces yo me pregunto, yo siempre he sido muy fan de los anti-TNF y reflexiono. Llegan las nuevas terapias, me pongo en mi consulta y me pregunto, yo las uso mucho, para todos, para quién, ¿tiene todavía algún papel los anti-TNF? Pues yo voy a hablar de 2 indicaciones donde creo que todavía tienen un papel los anti-TNF, que son la enfermedad de Crohn fistulizante, donde claramente, sobre todo desde el primer estudio con infliximab, el ACCENT 2, y también los datos que tenemos de GTQ con adalimumab, es un fármaco que en principio sigue siendo la primera opción. Y la segunda es la colitis ulcerosa corticorefractaria, donde aquí en concreto el infliximab, bueno, pues ha sido el fármaco que sigue siendo el fármaco que utilizamos en primera línea en estos casos. Después hay otras 2 indicaciones, pero creo que estas con el tiempo los nuevos fármacos también se usarán. Una es la prevención de la recurrencia postquirúrgica y otra es la reservoritis. La reservoritis, pues como he liderado muchos estudios españoles, pues hemos visto que, por ejemplo, en estos los datos de infliximab son muy buenos. Pero tenemos que tener en cuenta que los anti-TNF son buenos, pero tenemos que saber que muchos pacientes son no respondedores primarios. Es decir, el porcentaje puede pasar del 50%. También sabemos que 2/3 de los pacientes pierden respuesta. Y después también sabemos que pueden y van a asociarse a infecciones. Pero hasta ayer solo teníamos anti-TNF. Entonces necesitamos un nuevo mecanismo de acción. Mi película favorita, como saben los que me conocen, es Star Wars, y Star Wars es una nueva esperanza. Yo digo que los que llevamos tanto tiempo tratando con anti-TNF necesitamos una nueva esperanza para nuestros pacientes. Y no ha llegado una nueva, sino 2, 3 y muchas más. El primero que llegó y que sé que ya están utilizando pues en Panco es el vedolizumab. El vedolizumab era un mecanismo de acción totalmente distinto a los anti-TNF, ¿no? Es un fármaco que se unía a la integrina alfa-4 beta-7 y actuaba interaccionando con MAdCAM, es decir, con la adhesión de los linfocitos, bloqueándolos, y era un mecanismo de acción totalmente distinta. Cuando salió ya hace unos años vedolizumab en los estudios pivotales, que dije que no los iba a contar, pero realmente los estudios pivotales son para aprobar un fármaco que puede utilizarse, demostraron que tanto en enfermedad de Crohn, el estudio Gemini 2, como en colitis ulcerosa, el Gemini 1, era un fármaco que es superior a placebo y que se podía emplear tanto en Crohn como en colitis, tanto naïf como refractario. Y además, una de las características es que es un fármaco muy seguro. Los que lo estamos utilizando, hemos visto que el riesgo de infecciones graves oportunistas prácticamente no existe. Es mucho mejor que los anti-TNF. Y este año ha salido publicado un estudio muy a largo plazo de los Gemini, donde se ha visto cómo vedolizumab, el número de cánceres esperados era menor que el número de cánceres es decir, era mayor el número de cánceres esperados que los que realmente se vieron. Es decir, un fármaco también con un perfil de seguridad muy bueno. Quizá solamente vemos un poquito más de faringitis, ¿no? De faringitis, también un poquito de cuidado en las infecciones gastrointestinales. Y después en los estudios en vida real, nosotros en GTQ tenemos nuestra base de datos en EIDA con 60.000 pacientes, donde hacemos muchos estudios en vida real, nos van dando ya datos de vedolizumab. Uno de los datos que publicamos hace un par de años es que vimos que sí, que a pesar de lo que parecía al principio, este fármaco también puede perder respuesta. Pero un poco lo que vimos es que sobre todo funciona mejor en colitis ulcerosa, es decir, se pierde menos la respuesta en colitis ulcerosa. Recientemente también han salido datos de vedolizumab en pacientes naïf y sé que tienen una serie colombiana, por ejemplo, con resultados muy buenos. Con 184 pacientes se vieron que las tasas de respuesta y de remisión, y en este caso, curiosamente, al estudio multicéntrico retrospectivo israelita le salieron mejores datos en Crohn que en colitis ulcerosa. ¿Y cuáles son mis opiniones, mi experiencia con casi 80 pacientes tratados con vedolizumab? Pues yo creo que es mucho mejor fármaco en la colitis ulcerosa que en el Crohn. Sinceramente creo que es poco eficaz en los patrones penetrantes, ¿no? Es decir, quizá ahí, y puede ser en ocasiones más lento que los anti-TNF. Yo lo veo un fármaco ideal
para la colitis ulcerosa córtico dependiente y sobre todo también en pacientes mayores de 50 años por el menor riesgo de infección. Y algo muy importante, yo recomiendo su uso en monoterapia. Creo que es un fármaco poco inmunogénico. Es muy seguro, pero también en la vida real vemos que pierde respuesta, ¿no? Y que en algunas series las intensificaciones llegan casi al 40%. El segundo fármaco del que quiero hablar es ustekinumab, otro mecanismo de acción totalmente distinto. Actúa ante la interleuquina 12 y la 23, ¿no? Bueno, pues ante la subunidad P40, y curiosamente es un fármaco que se había utilizado previamente en dermatología. Y algo muy distinto es cómo lo empleamos. Lo empleamos, tiene una inducción que es una sola dosis intravenosa, los viales se ponen según peso, aquí lo vemos, 2, 3 viales según, o 4 viales según el peso, y después a las 8 semanas 90 miligramos subcutáneo. Y después llega el mantenimiento, que el mantenimiento puede ser cada 8 semanas 90 miligramos subcutáneo o cada 12 semanas 90 miligramos subcutáneo. Yo personalmente ya contaré después que suelo utilizar más la dosis de cada 8 semanas. Pues este fármaco, que llegaron los estudios pivotales en Crohn ya hace tiempo, lo llevamos tiempo utilizando, recientemente se ha publicado el estudio pivotal en colitis ulcerosa, que ya ha sido aprobado por la FDA, la EMA, y lo estamos empezando a emplear ya en Europa y supongo que pronto ustedes. También es un fármaco tremendamente seguro, tremendamente seguro. Es un fármaco donde las tasas de cánceres que se han visto son más bajas y las tasas de infecciones más bajas que los anti-TNF. Y en la vida real, pues en la vida real estamos desarrollando este estudio en nuestro país, en España, en el que hemos incluido pues un número importante de pacientes, ahora mismo casi 500, es un estudio Real Life que hemos presentado en la ECO, donde vemos que las tasas de pérdida de respuesta pues tampoco parece que son mejores que con los fármacos anti-TNF. Pero, a pesar de todo, y este es un estudio multicéntrico europeo publicado, ya ven, el 26 de marzo, donde hemos participado en nuestro centro, donde se ha visto que un porcentaje importante de pacientes con ustekinumab también tienen que intensificarse. Pero este paper nos da un dato importante. El paciente que se intensifica, pues más de la mitad va a tener una buena respuesta clínica. ¿Y cuáles son mis opiniones? Pues yo creo que es un fármaco. Yo a día de hoy pienso que va a ser mejor en Crohn que en colitis ulcerosa. Sí pienso que es eficaz, y lo he visto eficaz, en patrones penetrantes. Es un fármaco rápido, es rápido. Yo lo utilizo fundamentalmente en la enfermedad de Crohn, que es refractaria a un anti-TNF. En colitis ulcerosa, por ahora pienso que lo voy a utilizar tras vedolizumab. De nuevo, por su perfil de seguridad, recomiendo la monoterapia. Es poco inmunogénico, pero también pierde respuesta en vida real. Y yo recomiendo la dosis en principio, sobre todo a los pacientes que han sido refractarios a anti-TNF, la dosis cada 8 semanas. Pero aquí tenemos más experiencia en intensificaciones eficaces. Y el último del que quería hablar son las nuevas moléculas. No es un biológico, es una pequeña molécula. Aquí vemos un poco la comparativa. Es un fármaco oral, es decir, algo totalmente distinto. Tofacitinib es un inhibidor de la JAK quinasa, es decir, estamos viendo que son fármacos mucho más pequeños, que no son para nada inmunogénicos, mecanismo de acción totalmente distinto, una vida de media mucho más corta, que también tienen su aprobación, en este caso solo en colitis ulcerosa. En Crohn los estudios fueron negativos, este es el estudio Octave que comentó el doctor Juliao previamente, y tiene la característica de la flexibilidad de la dosis. Este fármaco lo utilizamos en inducción durante 10 miligramos durante 2 meses, 10 miligramos cada 12 horas durante 2 meses, y después en los respondedores se bajan a 5 miligramos. Pero es cierto que también se ha visto que algunos pacientes tienen que volver a la dosis de 10, otra a la dosis de 5, y no existen grandes problemas por ello. También tenemos nuestro estudio Real Life Eneida, que está bajo evaluación ahora mismo en el JCC, en el que también en pacientes muy refractarios, colitis ulcerosa, todos ellos refractarios a anti-TNF y la mayoría a vedolizumab, bueno, pues vemos que con este fármaco, pues vemos que se mantienen en remisión un tercio de los pacientes en la semana 16. Estamos hablando de pacientes muy refractarios que iban ya para colectomía.
Pero sin embargo, de tofacitinib no tenemos tan buenos datos de seguridad como con vedolizumab o ustekinumab. ¿Por qué? Porque ya se comentó previamente, la infección por herpes se ha visto que sobre todo es dosis dependiente, es decir, los pacientes que están con 10 miligramos, pero también está la alerta que ha salido sobre los tromboembolismos pulmonares en la dosis de 10 miligramos, que hacen que tengamos cuidado en los pacientes de mayor edad o con antecedentes cardiovasculares, ¿no? Y tengamos que hacer una vigilancia estrecha. ¿Cuál es mi opinión? Pues aquí tengo menos pacientes, 20 aproximadamente, y solo lo uso en colitis ulcerosa. Es un fármaco rápido, muy rápido, es un fármaco rápido. En refractarios muchas veces tenemos que mantener la dosis de 10 miligramos más tiempo. Lo suelo utilizar en colitis ulcerosa después del vedolizumab. Evidentemente no es un biológico, va en monoterapia. Y fundamentalmente lo evito en la gente de más de 60 años. Pero también es cierto que tiene la ventaja de ser oral, pero la desventaja es que por los efectos adversos tenemos que estar haciendo muchas analíticas. Y voy a dar 2 pinceladas para acabar de lo nuevo que tenemos, ¿no? De los nuevos fármacos. No solo fármacos, tenemos también el alofisel, la inyección de células madre. Esto que es algo que se realizan fundamentalmente por los coloproctólogos y está empezando a emplear en nuestro país. De hecho, en algunos hospitales ya hemos empezado con los primeros casos basándonos en el ensayo clínico. Bueno, pues es algo que creemos que puede ser muy, muy prometedor en la enfermedad perianal. Es cierto que en el ensayo se utilizaba en pacientes con 2-3 fístulas, es decir, no en aquellas perianales muy avanzadas, pero las tasas de respuesta a este fármaco, a este método eran muy buenos. Puede sorprender el 35% de respuesta a placebo, pero realmente no era placebo, eran pacientes que había un buen curetaje, una buena limpieza quirúrgica y todos los pacientes llevaban también infliximab de mantenimiento. Es decir, estamos hablando de que las células madre están bien, pero probablemente también acompañadas de otras terapias. Y como curiosidad, que el nombre no se lo he puesto yo, pero es el Darvadostracel, es decir, parece totalmente un nombre para recordar de Star Wars. Y para mí, 2 novedades que me parecen muy importantes de fármacos que ya tenemos son las formulaciones subcutáneas. Como he hablado al principio, infliximab es un fármaco que ha cambiado el estado natural de esta enfermedad. Pues se ha presentado en la ECO los datos del infliximab subcutáneo. Infliximab subcutáneo, que en los datos de remisión clínica que se han presentado, pues se han visto que son totalmente similares a los intravenosos, es decir, un fármaco con muy, muy buena eficacia, pero curiosamente se vio que los niveles del fármaco eran mayores cuando recibían la medicación subcutánea. Como yo un poco a modo de chiste siempre digo que si nos fiamos de los coreanos, ¿no? Porque, es decir, hablamos que los biosimilares no son innovadores, pero en este caso han sido capaces de realizar una innovación que durante muchos años con Remicade no se hizo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente de este no nos fiamos mucho, pero sí que nos fiamos de los que fabrican estos móviles tan interesantes o estos coches que usamos muchos de nosotros. Otra novedad que está llegando, el vedolizumab subcutáneo. Se ha publicado en Gastroenterology los datos del estudio visible. Creo que también es una buena alternativa para un paciente que nos ha respondido a vedolizumab intravenoso, poderles ofrecer también la opción subcutánea cuando los tengamos. Y tenemos mucho más, tenemos muchos más JAKs, por ejemplo. Tofacitinib era un pan-JAK, pero tenemos también filgotinib y upadacitinib, que son específicos de JAK1, que aparte de en colitis ulcerosa, tienen buena perspectiva en enfermedad de Crohn. Tenemos inhibidores directos de la interleuquina 23, no de la 12-23, como son risankizumab y unikizumab, que ya tienen ensayos activos y que creemos que pueden ser un futuro y pueden ser más específicos que el ustekinumab y también con un buen perfil de seguridad. Tenemos los moduladores S1P que secuestran linfocitos y previenen su migración hacia la inflamación. Orales, como el azanemod y el etrasimod, que también están en fases avanzadas. Y por último, tenemos el etrolizumab, que es un primo hermano del vedolizumab, pero con un doble mecanismo de acción.
alfa 4 beta 7 y alfa E beta 7, ¿no? Que es un fármaco que yo creo que también puede ser muy prometedor. O sea, que estamos acabando, pero vamos a preguntar a los maestros, ¿no? ¿Cómo será el futuro del tratamiento? Pues la verdad es que a día de hoy es imposible saber el futuro. ¿Quién iba a prever lo que estamos pasando en todo el mundo ahora con la COVID? Yo tendría que estar ahora mismo en Colombia pues dando una conferencia y mira cómo estamos aquí. Para mucho más difícil es prevenir el futuro. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que elegir sabiamente lo que tenemos. ¿Y cómo lo elegiremos? Con la experiencia de lo médico, con las comorbilidades y preferencias del paciente, el precio. El precio va a ser muy importante. Vamos a volver a entrar en recesión económica. Pero sobre todo con estudios comparativos y medicina de precisión. Ha salido el primer head-to-head, el primer estudio comparativo, que es el Varsity vedolizumab con adalimumab en colitis ulcerosa, donde, pues, en principio, vedolizumab ha sido superior a adalimumab. Pero es el primero de algo que viene para quedarse, ¿no? Este es un Twitter de diciembre de este año donde se ven todos los fármacos que están realizando estudios head-to-head. Y ya vemos que tenemos muchísimos, incluso algunos, curiosamente, contra infliximab, ¿no? Pero ya contra ustekinumab, contra vedolizumab, vemos que es algo que está ya entre nosotros. Por lo tanto, mis conclusiones son que tendremos muchos tratamientos nuevos, anti-TNF, ustekinumab, vedolizumab, tofacitinib, ya los estamos utilizando en Europa, pronto yo creo que ya podrán utilizarlos sin problema. Tenemos muchas líneas nuevas de investigación, siguen faltándonos criterios predictivos de respuesta. Los head-to-head han llegado para quedarse, es decir, pronto exigiremos head-to-head aparte de los pivotales, pero sobre todo esto va a ser un futuro esperanzador para los pacientes, muchos más fármacos, ¿no? Y este simplemente ha sido mi visión, ¿no? Acabamos con mi película favorita, viendo ahí el final del Imperio contraataca, pero yo lo transformo como lo veo desde la ventana de mi casa en Santiago de Compostela. Pues nada más, muchas gracias. Excelente, Manuel. Muchas gracias. Muy buena. Yo voy a aprovechar y hacer preguntas que han llegado para tú. Entonces, Bien. yo voy a hacer dos preguntas para usted, Manuel. La primera de Roberto Álvarez de Guadalajara, en un paciente con colitis ulcerosa que no tiene respuesta a mesalazina oral rectal y con 8 días de prednisona en la dosis de 40 miligramos, sin ningún cambio clínico, ninguna mejoría. ¿Cuánto tiempo se espera para cambiar para otra terapia? Ello puso a biológicos, pero yo quiero preguntar si tú irías para biológico y cuál biológico y cuánto el tiempo. Esta es la primera. La segunda pregunta es de nuestro amigo Guillermo Toya de Lima, en Perú, que quiere saber si ha logrado suspender la terapia biológica en algunos pacientes. Bien, pues vamos a empezar por la segunda, porque la segunda es un tema que está muy de actualidad, la suspensión de las terapias biológicas. Sí. Sí, en algunos pacientes sí que hemos logrado suspender la terapia biológica. Yo creo que a mí me es más fácil en la colitis que en el Crohn, porque tenemos un arma que es la colonoscopia. Si tenemos una curación mucosa, incluso una curación histológica, tenemos la tranquilidad de que el paciente puede estar bien en mucho tiempo. El problema es que nos faltan factores predictivos. Y el otro problema es que sean pacientes que estén en terapia combinada, porque podrían quedar con acetoprina. Cuando quedan sin nada o con mesalazina, a veces es difícil esa parada. En cambio, en el Crohn es más traicionero, es transmural, tendremos que tener aparte de una colonoscopia una resonancia, pero también los datos de parada de biológicos, si estamos haciendo un ensayo dentro de GTQ, nos dicen que el 50% a los 6 meses no recidiva y tienen que volver con biológico. Y eso el paciente tiene que asumir y tienes que ponerse en una balanza. Y el problema es que de esos que vuelven a biológico, no todos responden perfectamente. A veces tienes que cambiar o intensificar la dosis, ¿no? Entonces, sí, pero muy importante, se están haciendo muchos estudios con la selección de pacientes. Y quizá aquí también yo digo que tiene que tener una remisión total, clínica, histológica
biológico, una calprotectina también en 0, es decir, muy, muy bajita, y probablemente los niveles del fármaco también para ayudarnos. Y la primera pregunta, un caso de corticoresistencia claramente, por lo que nos comentaba, es decir, llevaba 6-8 días que no respondía para nada a corticoide. Bueno, pues yo, en un caso de corticoresistencia, todavía sigo poniendo infliximab a todos mis pacientes. Sigue siendo para mí el fármaco que por rapidez es el primero que utilizo. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que una semana es bastante de no responder nada, porque yo los pacientes, pues no sé si ya los tiene intravenosos, pero yo creo que ya en su momento habría ya empezado a pedir el pre-screening de biológico, es decir, el estudio de tuberculosis, el estudio de viral que lo tenía, porque estamos hablando de que son los momentos más difíciles. Yo en una corticoresistencia todavía me inclino más por infliximab. Otra cosa es en la corticodependencia, donde, ya lo he dicho, yo creo que el vedolizumab es un buenísimo biológico para la corticodependencia, pero en la resistencia, aparte, mejor el intravenoso que los subcutáneos. Bueno, gracias. Fabián, ¿me escuchas? Fabián. Entonces, María Agustina Scacchi, de Buenos Aires, Argentina, hace una pregunta. Quería saber si en la época actual, si un paciente tuviera que recibir corticoide o terapia biológica, ¿hay que primero hacer el test de COVID? Yo estoy de acuerdo, o sea, no hay evidencia clara pues al respecto, ¿cierto? Pero basado en lo que revisamos y lo que revisé para esta conferencia, yo creo que todo paciente que uno debería, que va a empezar algún inmunosupresor o algún biológico, en este momento estamos obligados, yo creo que así como hacemos la prueba para hepatitis B, hacemos pruebas para VIH, yo creo que en este momento, yo creo que es necesario hacer prueba de COVID si tomamos la decisión de empezar un biológico en este momento. Ahora, si vamos a empezar un biológico en este momento, tenemos que tener los argumentos necesarios para empezar un biológico en este momento. Por ejemplo, pacientes que estén asintomáticos, por ejemplo, que tenían un Crohn, se operaron y hay que hacer prevención o profilaxis postquirúrgica para Crohn. Probablemente esos pacientes, el biológico se le empezará después de que 2-3 meses que pase un poco el pico de la pandemia, ¿no? Entonces, en este momento debemos tener una indicación bien clara para empezar biológico y antes de empezarlo, así como hacemos otras pruebas para otros virus, para otras cosas, pues también habría que adicionar la prueba de SARS-CoV-2, la PCR, para descartar que el paciente no tenga la infección por coronavirus. Bueno, Fabián, Alejandra de Santiago de Chile pregunta si en los días actuales la budesonida es preferible a la prednisona en la colitis ulcerativa activa. Sí, es una opción y la recomiendan que en vez de usar esteroides sistémicos deberíamos usar budesonida, que el efecto pues el perfil de seguridad es mucho mejor. Sin embargo, si vamos a usar budesonida, recuerden, por lo menos acá en Colombia hay dos tipos de budesonida, una de liberación ileal y otra que es la MMX, que se libera en todo el colon. En caso de colitis ulcerativa, si van a usar, que sea la budesonida MMX, no la budesonida de liberación ileal, que esa es para enfermedad de Crohn ileal. Por lo tanto, hay que tener bien en cuenta eso. Entonces, un paciente que no te responde, por ejemplo, a mesalazina, que normalmente uno terminaba en esteroides, pues en este caso yo creo que un paso intermedio sería usar budesonida, y ya si no te responde, pues ya mira si tienes opción de empezar o esteroide o biológico durante esta pandemia, ¿no? Gracias. Guillermo, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, buenas noches. Guillermo, Gregorio Santana de Puerto Viejo, Ecuador, pregunta, ¿cuál la dosis que tú piensas para tratar colitis ulcerativa ulcerosa de combinación de aminosalicilatos con prednisona? La dosis de ataque y la dosis de mantenimiento. Sí, es importante comenzar con las dosis adecuadas, no utilizar dosis subterapéuticas
porque lo comentaba en la conferencia, son errores que podemos cometer. Si es la dosis vía endovenosa en el paciente grave, vamos a utilizar 400. En la práctica diaria en nuestros países utilizamos con frecuencia hidrocortisona endovenosa, puede ser 400 miligramos en 2 dosis o en un goteo continuo. Luego, en la medida en que el paciente va mejorando, pasamos a la dosis vía oral con el esquema que nos propone la ECO, que es una dosis de 1 miligramo por kilo día, 40 miligramos hasta que el paciente mejore. Luego vamos a ir bajando poco a poco, 30 miligramos una semana, 20 miligramos lo vamos a mantener durante unas 4 semanas y luego el descenso 5 miligramos por semana hasta omitir la terapia esteroidea. Estamos hablando de unas 8 o 12 semanas. En este momento ya es importante que hayamos decidido cuál va a ser esa terapia de mantenimiento que vamos a utilizar. Por ejemplo, a mí es inmunomodulador la terapia, es azatioprina. Ya hemos debido comenzarla porque sabemos que el inicio es lento y mientras va apareciendo el inicio de esa terapia, ya hemos ido disminuyendo el esteroide, cosa que debemos alcanzar como meta y debemos difundir y debemos educar a todos nuestros hermanos latinoamericanos que tengamos mucho cuidado con el abuso del esteroide. En relación a la dosis de aminosalicilatos, es importante, y esto es uno de los errores que he cometido en muchos sitios, el subtratar también en la crisis 4.8 o 4 gramos. Una vez que ese paciente mejora, la dosis de mantenimiento es de 2 gramos, cuidando mucho un aspecto fundamental en nuestros pacientes como es la adherencia al tratamiento. Y en relación a esa adherencia, para que el paciente tenga más confortabilidad, lo que estamos recomendando, y así varios estudios lo soportan, es la dosis, una sola dosis o cuando mucho dividida en 2. Eso crea más confianza en el paciente, más confortabilidad y favorece la adherencia al tratamiento. Muy bien, gracias. Hay una pregunta que yo voy a contestar. Ramón Bula de Cali, Colombia, pregunta si la interresonancia es mandatoria antes de una videocápsula para intestino delgado. Sí, Ramón, para hacer la videocápsula tiene que verse el intestino delgado está con buen flujo para que no haga retención de la cápsula. Entonces tiene que hacer un examen radiológico, que sea el tránsito intestinal o la enteroresonancia o la tomografía con enterotomografía, la tomografía con enterografía. Y hay la posibilidad de cápsula de patencia. Yo no sé si así se habla en español, pero es patens capsule, que es una cápsula biodegradable que se puede tomarla antes y si pasa es porque se puede hacer el examen. Si no, es porque hay una obstrucción, una estenosis que no permite el examen. Bueno, ahora un otro caso que yo voy a preguntar para Manuel. Es de Ronald Mora de Ecuador. En un paciente con colectomía total, con confección de pouch manejado en los últimos 3 meses con adalimumab cada 2 semanas, el paciente presenta recaída con rectorragia franca y se evidencian úlceras sangrantes en la anastomosis. Responde a esteroides en la crisis. ¿Cuál sería el próximo paso? ¿Se mantiene el biológico a dosis habitual o se busca cambiar a otro biológico? Pues la verdad es que a mí es uno de mis temas favoritos, la reservoritis. De hecho, os recomendamos las recomendaciones que hemos hecho de GTQ porque son las recomendaciones donde hemos trabajado durante mucho tiempo en eso. Es decir, es un paciente que ya ha fracasado anti-TNF, por lo que veo. Es decir, yo veo que ese paciente tiene úlceras, tiene muchas deposiciones, tiene dolor. Pues ha salido algunas series recientes, tanto con vedolizumab como ustekinumab, pero sobre todo una de vedolizumab del grupo de Lovaina, donde demuestra que tiene muy buena eficacia en estos pacientes. Yo ya tengo experiencia con 5 o 6 pacientes con vedolizumab y 2 o 3 con
con ustekinumab, y yo creo que ahí es muy buena opción. Yo no volvería probablemente a otro anti-TNF. Hace 5 años, seguro. Hace 5 años, cuando publicamos los datos, pasaban de infliximab a adalimumab, pero ahora que tenemos otro mecanismo de acción, las posibilidades de que responda un segundo anti-TNF yo creo que van a ser menores que responda en este caso. En este caso, mi siguiente opción sería vedolizumab. Yo tengo la misma opinión, sí. Mm. Ahora, Fabián, Claudia León de Colombia pregunta si no habría contraindicación de la vacuna de influenza en enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo en cuenta que estas contienen coronavirus y haría el paciente más susceptible a SARS-CoV-2. ¿Qué te parece? No, la vacuna de influenza, que yo sepa, no tiene coronavirus, ¿no? O sea, yo creo que la vacuna de influenza es otro tipo de virus diferente y se cree que algunas cepas pueden como disminuir la respuesta a otros virus diferentes, incluso a la influenza, por eso que se recomiendan, ¿no? Obviamente un paciente que tenga sintomatología de COVID-19 no se le puede colocar la vacuna. O sea, la vacuna se colocaría en pacientes asintomáticos con enfermedad inflamatoria intestinal, como es la recomendación que se hace en todo paciente. O sea, todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo si está con inmunosupresores o biológicos, debería hacerse vacuna contra influenza todos los años, ¿no? No sé exactamente el componente de la vacuna para influenza, pero en lo que he revisado no hay ninguna contraindicación de que haya que ponerle en este momento para que la contraindique en este momento para usar durante esta pandemia por COVID-19. Guillermo, José Carlos Germán de Córdoba, Argentina, pregunta si hay algún problema con vedolizumab en embarazo. Realmente nosotros en Venezuela no hemos usado todavía vedolizumab porque, bueno, por toda la situación que estamos viviendo. El vedolizumab, como lo decía el doctor Manuel, es bastante seguro, tiene un perfil de seguridad bien importante y hasta el momento nos brinda un panorama de tranquilidad. En las embarazadas, por supuesto, siempre es bueno interrumpir la terapia, sobre todo con los anti-TNF que veníamos usando y que venimos usando con frecuencia porque tiene sus buenos resultados. La omitimos a la semana 24 y luego decidimos reiniciar la terapia luego de terminada la gestación. Creo que nos puede ayudar el doctor Manuel, que tiene una experiencia muy buena con sus pacientes en España y ellos han tenido alguna experiencia tal vez en embarazadas. Manuel, ¿qué dices tú? Pues sí, la verdad es que nosotros tenemos, a nivel de nuestro grupo, tenemos una serie que estamos haciendo, el registro, se llama el registro Dumbo de los niños que nacen con biológico, donde parece que vedolizumab es muy seguro. Yo a nivel personal he tenido 4 o 5 pacientes que embarazadas y en todas lo he retirado en el tercer trimestre, salvo en una que estaba mal, y decidimos continuar hasta el final del embarazo y no ha habido problemas. Es un fármaco que los datos que hay, los datos publicados también también datos de los grupos italianos, parece que es un fármaco seguro. Y ustekinumab también, ustekinumab yo hago lo mismo que con los anti-TNF. Otra cosa, y ya un poco la coletilla, es entofacitinib. Entofacitinib, por ahora yo les recomiendo que no queden embarazadas. No hay nada claro, pero igual que con vedolizumab y ustekinumab hago lo mismo que con los anti-TNF, por ahora mismo con entofacitinib, que no lo he comentado por falta de tiempo, pero ya que va la pregunta me parece interesante, creo que en estos pacientes deben tomar medidas. Bueno, hay una pregunta, Manuel, que creo que es muy interesante. Posterior al tratamiento con biológico, ¿cuándo está indicado el control endoscópico? ¿Cuándo tú haces control y si tú haces control para verificar la cicatrización endoscópica? Yo creo que es una buena pregunta para todos, ¿no? Sí, sí. A comenzar, Manuel.
Vamos a hablar antes del COVID, ¿no? Cuando las listas de espera de endoscopio eran Sí. mejores que ahora, pero Sí. sí, obviamos esta situación y esperemos que pronto volvamos a la de antes. Pues bien, yo en colitis ulcerosa sí que lo hacía prácticamente siempre. Yo es un tema que en colitis ulcerosa sí. Es cierto que en Crohn no siempre lo hacía porque muchas veces, como sabes, la endoscopia en Crohn a veces te puede generar más dudas. Pero en colitis ulcerosa yo, en un paciente que le pongo la terapia, tampoco soy tremendamente laxo. Muchas veces a los 6 o a veces puede ser un poquito más tarde de los 6 meses. Antes los ensayos son a los 2 meses, pero yo ahí no suelo hacerla, más bien la hago ahí cuando no responde y quiero ver por qué no responde. Pero en general, pues entre los 6 meses y el año yo creo que es un buen momento para ver que tiene la curación endoscópica. Y después, bueno, pues hay fármacos que también son más rápidos en la curación mucosa que otros que podemos discutir, pero os dejo a vosotros ahí comentar también si queréis. Completamente de acuerdo con el doctor Manuel. Yo creo que 6 meses es un tiempo prudencial para evaluar esa respuesta al tratamiento y decidir los pasos a seguir. De acuerdo también con Manuel. Una cosa adicional es que en pacientes con colitis ulcerativa, en los cuales yo conozco la extensión de la enfermedad, o sea, ya yo sé que ese paciente tiene una colitis extensa o tiene colitis proctitis o tiene colitis izquierda, a veces una rectosigmoidoscopia flexible puede ser suficiente con biopsia y no someter al paciente a tomarse los 3-4 litros de preparación y estas cosas, un par de enemas, de rectosigmoidoscopia, biopsias, y eso le puede dar una idea de cómo está el resto del colon, ¿no? En la mayoría de las veces, ¿no? Agradezco a René Cazón que hizo la pregunta, yo no había mencionado su nombre. Hay una pregunta de Mariangela Cipoletti, que la pregunta es, en este momento, es para Fabián, en este momento de aumento de casos de SARS-CoV-2, al descender la dosis de corticoide, ¿qué tú haces? ¿Switch para inmunosupresores como tiopurinas o ir para un biológico? No, ya creo que explicaba en la conferencia, o sea, si uno desciende los esteroides, lo ideal es tenerlo por debajo de 20, como mostramos en la conferencia. Si uno desciende los esteroides por debajo de 20 y el paciente le hace recaída, el switch lo hago a biológico. Preferiblemente, pues, dependiendo colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, uno determina qué biológico y de las características del paciente. Con acetoprina no, por la acetoprina tú la empiezas y el efecto empieza a los 4 meses, por lo tanto no es una buena opción esos pacientes que uno tiene con esteroides o que son dependientes o incluso refractarios de esteroides, pasarlos a acetoprina. La idea es pasarlos a biológico, ¿no? Ahora, si lo paso a anti-TNF, lo trato de usar monoterapia en este momento y no terapia combinada, por lo que explicaba Flavio en los resultados del SECURE, ¿no? Hay 5 veces más riesgo de desenlaces de enfermedad severa, de hospitalización, cuando usas terapia combinada versus cuando usas monoterapia con anti-TNF. Entonces trato de que sea monoterapia. Y en ese caso preferiría usar, si es monoterapia, preferiría usar de pronto más adalimumab, golimumab, certolizumab que infliximab, que a mí me parece que infliximab sí necesita de compañero la satioprina en esos casos, ¿no? Ok. Se hace muy tarde, entonces yo quería agradecer mucho a todos los que participaron, a las personas de toda América Latina y de todas las partes. Contamos con su participación en los próximos webinars de Panco. Quería agradecer a Ferring que proporcionó el apoyo para que este evento pudiera ocurrir. Quería agradecer a la agencia que fue muy buena para arreglar todo esto. Y también en especial agradecer a Manuel Barreiro, presidente de GTQ, que ahora es muy tarde allá, es muy generosamente nos brindó con una charla magnífica. Agradecer a nuestros amigos de Panco, Fabián Julião de Colombia y Guillermo Veitia de Venezuela. Y terminar con este evento con mucho placer de tener todos en él en los próximos eventos. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Bueno, muchas gracias.